Hoy vamos a hacer una práctica un poquito diferente a las que solemos hacer en estas sesiones online de meditación, porque solemos hacer sesiones formales en las que, bueno, os guío y llevamos la atención aquí al presente de alguna manera. Hoy eso va a ser también así. Vamos a llevar la atención al presente, pero vamos a utilizar pues una actividad cotidiana que solemos hacer todos los días, que es comer. Entonces vamos a hacer una práctica de comer con conciencia plena. Así que si estás escuchando este audio, pues puedes parar ahora un momentín el audio y irte a por un alimento. Puede ser una uva pasa, un trozo de chocolate, un cacho de pan, un trozo de fruta, algo que puedas utilizar para esta meditación cotidiana que vamos a hacer, que es comer con conciencia plena. Bien, pues ya si tienes ese alimento, antes de ponernos a hacer la práctica, explicarte un poquito. ¿Por qué llamamos a esto una práctica cotidiana o informal? Pues porque es algo que hacemos pues habitualmente. Hay otras prácticas que decimos que son formales porque aparcas lo que tienes que hacer en el día para hacer la meditación. Pues dejas de hacer lo que tenías que hacer y tienes que buscar un tiempo en el día, hacer un hueco en el día para hacer la práctica. Con las prácticas cotidianas e informales, ¿no? O informales, no es así. En realidad tú ya vas a hacer algo que ya ibas a hacer, es decir, no tienes que sacar el tiempo ni el momento, es algo que ya ibas a hacer, pero que sueles hacer en piloto automático. Y, por ejemplo, comer, que es lo que vamos a hacer hoy, con conciencia plena, pues es algo muy habitual que comemos en piloto automático. Comemos haciendo otra cosa o incluso mientras comemos estamos pensando pues cosas diferentes a lo que tiene que ver con comer. Entonces, por eso, si ya íbamos a comer, pues en vez de comer con piloto automático, comemos con conciencia plena. Y esa es una práctica cotidiana. Pero piensa que no solo hacemos esta tarea en piloto automático, sino pues a veces, bueno, nos lavamos los dientes en piloto automático, nos duchamos en piloto automático. Muchas veces hasta conducimos en piloto automático. Muchas tareas que ya hemos realizado muchas veces, pues acabamos haciéndolas en piloto automático, sin tener que dedicar mucha atención ni poner conciencia plena en ello. Entonces, por eso, pues ese matiz, ¿no? Entre prácticas cotidianas y prácticas formales, que solemos decir. Pues hoy va a ser una práctica que vamos a hacer un poco, pues, mm, diferente a como esto habitualmente. Vamos a ir haciéndolo más lento, pasando por todos los sentidos. No tienes por qué hacerlo así tú luego cuando hagas una práctica cotidiana, ¿no? Lo puedes hacer como lo haces habitualmente, pero con más conciencia. No hay por qué hacerlo más lento, ni tomarte tanto tiempo como nos vamos a tomar hoy para hacer la práctica. Así que esa invitación, que también en tu día a día, aparte de las prácticas formales, también en esas prácticas cotidianas haya más conciencia plena. Y también es una forma de entrenar, de practicar. Así que muy bien, vamos a hacer la meditación de hoy cotidiana, que es comer con conciencia plena. De la postura no te digo nada, estés como estés, que sea una postura que a ti te permita pues hacer esta actividad de comer con comodidad y con dignidad. Y vamos a utilizar los sentidos y vamos a empezar por utilizar el sentido de la vista. Ese alimento que has escogido, que has elegido, vamos a empezar a observarlo, a mirarlo. Y conecta con la mente principiante. Vas a mirar ese alimento que has elegido como si fuese la primera vez que lo ves. Aparcando los juicios, los pensamientos que te puedan venir de ideas del pasado y tratando de quedarte con lo que ves. Los matices, los colores, los brillos, las sombras. Y date cuenta, ¿no? De que hay muchas cosas que a veces pasan desapercibidas, que si dedicas un poco más de tiempo, pues empiezas a observar.
Y lo mismo, si la atención se distrae a otros asuntos, pues vuelves a la tarea en la que estás, que en este caso es observar ese alimento. Si lo puedes coger entre los dedos, pues ya puedes ir, si no lo has cogido aún, sintiendo también. A la vez que lo ves, puedes sentir entre los dedos ese alimento, su textura, la temperatura, el peso, incluso ya que lo tienes en las manos o en la mano, pues lo puedes acercar un poquito más al sentido de la vista y a lo mejor según vas acercando el alimento hacia los ojos, pues empiezas a captar más aspectos que pasaban desapercibidos. Y puede ser un alimento que has comido muchas veces y la mente te trae pensamientos sobre cómo es, deja de ser. Pero aquí ahora puedes instalarte esa mente principiante con curiosidad y darte permiso a ver un poquito más. Esto es ponerle un poco más de conciencia a lo que haces. No nos quedamos solo en lo primero que viene, sino que somos capaces de ir un poquito más allá y ver más posibilidades, más matices. Y este es el sentido de la vista, el sentido del tacto, que podemos notar ya también ese objeto en la mano, ese alimento en la mano. Y ahora vamos a hacer algo que, bueno, no se suele hacer cuando comemos, pero vamos a coger ese alimento que tenemos en la mano y vamos a ir acercándolo al oído, a una de las orejas. ¿Para qué? Para moverlo entre los dedos o apretarlo un poquito y ver si aparecen sonidos. Es una manera de estar en el presente, atendiendo a los sonidos, y aunque en el acto de comer el sonido a lo mejor es aquello que apreciamos menos, ¿no? Bueno, en este caso vamos a explorarlo también. Cómo moviendo ese alimento entre los dedos al lado del oído, pues se pueden captar matices, sonidos, que antes cuando teníamos ahí delante o a cierta distancia no se escuchaban, pero si lo acercas, se pueden escuchar los sonidos. Vale. Y ahora vamos a explorar pues el sentido del olfato. Así que ahora puedes acercar ese alimento delante de la nariz, cerquita de la nariz, y tratar de inspirar un poquito más profundo, tal vez, y así entran más matices, más olores. Y lo mismo, pueden aparecernos pensamientos, ideas de otros momentos del pasado, o incluso empiezan a aparecer ya no solo sensaciones de olfato, sino también en la boca, igual empiezan a aparecer salivación, o ciertos instintos, impulsos. Date cuenta de todo esto que va surgiendo. Muy bien. Y ahora, pues vamos a ir a explorar el sentido del gusto, pero no vamos a ir de golpe, vamos a ir poco a poco. Vamos a empezar por acercar ese alimento a los labios y sin meterlo todavía en la cavidad bucal, pues pásalo por los labios. A ver si ya, una vez que lo pasas por los labios, y a lo mejor también tienes que sacar un poco la lengua, y empiezas a captar matices, sabores de ese alimento. O puede que no. Toma conciencia. O simplemente, aunque no haya sabores, pues a lo mejor sientes el tacto en los labios, el contacto del alimento con los labios. Y puedes captar la rugosidad o la temperatura. Vale. Y ahora lo vas a meter en la boca, pero todavía no lo muerdas, ni lo mastiques, ni lo rompas todavía o tritures. Simplemente mételo en la boca
y a ver qué pasa. A ver si ya empieza a haber sensaciones diferentes. Puedes ir moviendo de un lado a otro con la lengua y date cuenta cómo la lengua hace ese trabajo de mover el alimento en el interior de la boca. Y a lo mejor ya empieza a aparecer pues más salivación o sensaciones en la lengua, en el paladar, en las encías, en el interior de las mejillas. Se activan las papilas gustativas. Vale. O ese alimento a lo mejor se empieza a ir derritiendo, disolviendo, cambiando la forma. Y ahora puedes empezar a hacer pequeños mordiscos. No lo hagas de seguido, haces un mordisco y vienes a ver qué pasa. Y vuelves a hacer otro mordisco y vienes a ver qué pasa. Y a lo mejor ya empiezan a aparecer cambios en los sabores, las texturas, la forma. Puedes incluso hacer una prueba. Prueba a masticar ahora un poquito más seguido sin mover la lengua. Y vas a comprobar que la lengua es muy importante para comer. Es la que ahora puedes volver a mover la lengua y date cuenta de cómo es la lengua la que va moviendo el alimento para que pueda estar justo ahí entre las muelas, entre los dientes. Vete dándote cuenta de ese instinto de tragar si no lo has hecho aún. Toma conciencia de cuando tragas. Y cuando ya el alimento haya desaparecido de la cavidad bucal porque se ha ido para el interior, pues quédate un rato, notando las sensaciones que quedan, cómo van cambiando los matices, los sabores, las sensaciones. Ahora que el alimento no está, igual quedan restos, en los que no te dabas cuenta cuando había tanta comida en el interior de la boca y de repente, cuando ya no hay tanto, captamos la presencia de los restos del alimento. Muy bien, y podrías coger pues, otro trozo, otro alimento y podrías repetir el proceso, haciéndolo así, lento, o al ritmo normal de comer. Pero esto es comer con conciencia plena. Y comer con conciencia plena, pues tiene ese aspecto que a veces pasa desapercibido, que es hacer las cosas como si fuese por primera vez. O mejor dicho, hacer las cosas dándote cuenta de que es la primera vez que haces eso. Porque sea lo que sea que has comido, pues lo has hecho por primera vez. Nunca habías comido eso exactamente. Imagínate que tenías una pasa. Pues la pasa que te comiste era la primera vez que te la comías. Igual te comiste otras pasas en el pasado. Y eso es lo que a veces no nos damos cuenta los seres humanos. Estamos haciendo las cosas siempre por primera vez. Lo que pasa es que tenemos información de experiencias muy similares. Y a veces creemos que eso ya lo hemos hecho. Pero no es así. Siempre estamos viviendo este momento por primera vez. Y lo podemos aprovechar para entrenarlo con estas prácticas cotidianas, informales. Cuando escuchas a alguien, estar escuchando por primera vez. En ese momento y en ese lugar. Sin embargo, te da la sensación de que ya les has escuchado muchas veces. Porque él tienes memoria, tienes recuerdos. Y esa es un poco la práctica también. Aparcar las ideas que nos vienen y estar con la experiencia como lo que es. Algo que estamos haciendo por primera vez. Muy bien, pues si quieres puedes seguir haciendo la práctica de comer con conciencia plena o parar ese proceso, esa práctica, ese entrenamiento, dejar el alimento a un lado, buscar una posición cómoda, estable
y acabar la práctica de hoy haciendo una atención a la respiración, con esa meditación que conocemos como las 20 respiraciones conscientes. Ahora puedes dejar el alimento, no hay nada que hacer, nada que resolver. Cerrar los ojos si quieres, si te viene bien. Dejar que el cuerpo se adapte a la postura en la que estás, a la quietud. Ir llevando poco a poco la atención a la respiración. Tomando conciencia de cómo el cuerpo respira solo. A veces sintiendo el movimiento, o la quietud, o el roce del aire cuando entra por la nariz o por la boca o cuando sale. Y cuando ya puedas seguir unas cuantas respiraciones desde el principio hasta el final, puedes empezar a contar respiraciones. Ya sabes, inhalación, exhalación, cuenta como uno. Y así vas contando respiraciones hasta que llegas a 10. Y cuando llegas a 10, en vez de seguir contando hacia adelante, pues cuentas hacia atrás. Y vuelves contando hacia atrás hasta uno. Y cuando vuelves a llegar a uno, pues vuelves a contar hacia adelante. Y así hasta que suenen las campanillas finales. Sabiendo que es natural el distraerse, que la atención se vaya a otros asuntos. Cuando te des cuenta de que eso sucede, con mucho cariño y mucha amabilidad, vuelves a traer la atención a la respiración y puedes retomar la cuenta desde donde recuerdas que estabas o volver a empezar. Y puedes retomar la cuenta y volver a empezar tantas veces como haga falta. Momento a momento. En esta práctica formal de atención a la respiración, las 20 respiraciones conscientes. Aparcamos el resto de responsabilidades que tenemos en nuestra vida y lo llamamos formal a esta práctica porque nos dedicamos a estar con la respiración. No hay nada que hacer, nada que resolver ahora, simplemente esta práctica. Con curiosidad, con cariño, sintiendo la respiración, contando respiraciones.
Muy bien. Y puedes volver al movimiento, deshacer la quietud, estirarte, bostezar, volver a conectar con el día a día, con las rutinas que ahora toquen. Y agradecer este poder estar con las prácticas que sean cotidianas y también con las formales. Así que muchas gracias por la práctica de hoy.